esperanza, y él se acercó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo del pan vive el hombre. Después, llevándolo lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí se me ha dado todo, y yo le doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de compartir con ustedes su programa, nuestro programa, en pocos minutos. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se queda entre nosotros. Ese evangelio de hoy pareciera un evangelio como, vamos a decirlo, de la inteligencia artificial, porque Jesús en sus 40 días pasando hambre, Jesús es tentado por el enemigo y le dice que si en esos 40 días ahora él tenía hambre, que convirtiera una piedra en pan. Pero luego le dice y lo lleva a lo más alto. Le dice: óyeme, te voy a entregar todo lo que es el reino, porque yo tengo poder para eso, si tú te arrodillas ante mí. Y lo otro es que luego lo lleva a un aleo y le dice: tírate, que a ti no te va a pasar nada. Si lo traemos a nuestro tiempo, así pasa también en el mundo de hoy, con la riqueza, con los gobernantes,
quieren hacer dinero y economizan dinero, pero ¿a qué costo? No le importa nada. No le importa nada. Y lo otro es, también los gobernantes, cuando quieren que tienen ya todo el reino en sus manos. Y la verdad que no es así. Cuando termina el Evangelio dice que el demonio se marchó, pero se marchó para otra ocasión. El demonio está con nosotros en la lujuria, en la envidia, en el rencor, en la mentira, en levantar calumnia. Ahí está el demonio. Entonces, nosotros los que estamos aquí, y yo lo personalizo siempre porque no me gusta hablar por los distinguidos hermanos que me acompañan, pero también nosotros, por ejemplo, yo vengo trabajando desde el año 68 en el Estado. Trabajé con Balaguer, que fui mensajero en el año 68, cuando él se nombró director del CEA. Trabajé con don Antonio, trabajé con Salvador, trabajé con Lionel, con el presidente Hipólito Mejía, con el presidente Luis Abinader. Con el presidente Danilo Medina no tuve ninguna posición. Sin embargo, quiero ya ser breve en la introducción, porque en mi condición de subdirector y encargado de los bienes incautados de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en una ocasión se acercó Pina Acevedo, que fue a defender a un narcotraficante. Y yo le pregunté, pero venga acá, un abogado del calibre suyo, ¿cómo usted viene a defender a un narcotraficante? Me dijo, mira, Almonte, si un asesino mata a media humanidad y viene donde mí para que lo defienda, yo lo defiendo porque yo lo que soy es abogado. De manera que si tengo que defender a Danilo Medina como abogado y me busca, yo lo haría. Así comienza nuestro programa en el día de hoy. Don Guillermo. Sí, buen día, gracias Martín. Tenemos un invitado hoy, al señor Lois Marcú, nos favorece con su presencia. Don Lois, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas cosas, muchas noticias en la palestra. Sí, como siempre. Siempre hay cosas buenas que hacer, buenas de qué hablar y cosas que hay que esclarecer, con muchas cosas. Al inicio, permítanme, el presidente en esta semana que recién termina, puso en honrosa condición de retiro un grupo de altos oficiales de la Policía Nacional en el proceso que tiene esta institución de transformación, dentro de los cuales está puesto en retiro el general Garibaldi Mancebo. El general Garibaldi Mancebo es ascendido al rango de mayor general y es puesto en condición de retiro. Este era uno de las reservas que tenía la Policía Nacional, una persona muy conocida por mí. Llegó de apenas 17 años a la institución, entró por la academia y ocupó casi todas las posiciones regionales y fue puesto en condición de retiro, al igual que muchos otros miembros de la institución que también fueron pensionados y ascendidos de manera justa. Hay una crítica que quiero hacer y es sobre el proceso de la puesta en retiro ya de los militares y oficiales. Vengo del sepelio del general Lagrange, que está en la funeraria Blandino de la Sabana Larga, y lo veo en el féretro con su uniforme. Y me llama mucho la atención, yo que tengo tantos grandes amigos, hombres buenos de uniforme, que han dado la vida y la juventud por la patria, y veo que es muy desacertada la medida que hay, la norma jurídica que tienen ellos, la imposibilidad de poder usar el uniforme en actividades personales propias ya cuando están en condición de retiro. Es algo triste porque una persona que da su juventud, que da su esfuerzo y todo, e incluso sale por la puerta grande porque sale en condición de retiro, no se le permita usar su uniforme. Pero para el entierro
le permiten que use el uniforme. Qué falta de lógica y de sentido común. Mi cuñado, que es un retirado del Navy, vino aquí a la boda de 50 años de sus padres y vino con su uniforme, se puso su uniforme y yo le pregunté, pero ¿tú te puedes poner un uniforme? Y yo, sí, claro, yo soy retirado, yo no salí por la puerta de atrás, yo salí por la puerta, yo estoy en una condición de reserva. Hay condiciones que me piden que el uniforme tiene un galón que indica que está en condición de retiro. Porque si diste la vida por el uniforme, por defender los colores de tu patria, por defender la dignidad de tu institución, ¿por qué al final no se le permite, usando un galón o algo que le indique que esa persona, para que pueda así asistir quizá a la boda de su hija, quizá al sepelio de un compañero de armas, al bautizo de un nieto, a una graduación de él que se gradúa, su vida sigue? Esas son de las cosas ilógicas que yo veo que pasan. Mi reconocimiento al general Mancebo, Garibaldi Mancebo, un hombre serio, un hombre que no es millonario, paradójicamente, porque aquí todos los generales son millonarios. Mancebo es un hombre acomodado, con todo y que es muchos años en la posición de general. Y mis condolencias a Betolín, al general Lagrange Madera, por la muerte de su padre, con esto a sus demás hermanos. Guillermo, fíjate, hay una excepción con relación al uniforme. Yo tuve 28 años, 28. El día de la independencia, nosotros podemos usar el uniforme. El 16 de agosto, nosotros podemos usar el uniforme. El asunto a lo que te refieres, sí, en los Estados Unidos tienen está dentro de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas, pero aquí no existe eso. De todas maneras, a los hermanos de armas que están siendo puestos en retiro, ya mucho, por ejemplo, Mancebo, un oficial que siempre tuvo una conducta buena, pero el tiempo es el tiempo. Y hay que, ya, después que ya usted tiene 40 años, en una institución, que usted ha ocupado todos los rangos, ya usted tiene que irse, hay que dejarle a otro. Pero de todas maneras, nosotros tenemos un invitado que tiene demasiadas cosas eso que aportar. Eso es así, pero yo lo que veo, Martín, es que tú tienes que tener mucha cuenta en poner posiciones en retiro, porque tú siempre tienes que tener reserva de personas que tengan el conocimiento, la destreza y sobre todo la entereza. Porque hay por ahí unos cuantos muchachos que están uniformados, pero tienen la entereza, tienen el conocimiento, tienen el prestigio, porque aquí hay generales, no hablo del caso de Mancebo, hay más, pero aquí hay generales que se sabe que dicen, vino fulano a comandar esta zona, y la misma delincuencia dice, ey, espérate, es fulano que está aquí. Entonces hay que tener mucha cuenta, porque en un país que está sometiéndose a un proceso de reforma de la ley 590 de la policía, el tú estar despachando talento humano donde da brega captar y donde tener control de la tropa es algo muy delicado. Esa es mi humilde posición. La respeto. Lo que haga el presidente de la República está en sus atribuciones y él es el comandante en jefe. Yo la respeto. Pero yo, con el conocimiento que tengo de manejo de recursos humanos, no de tropa, de recursos humanos, veo atención, porque yo sé que da brega. Tú hasta sustituir un empleado por otro empleado que tenga la capacidad de seguir llevando adelante el negocio, la continuidad del negocio, pero eso es un tema para verlo después, como tú dices. Vamos a darle la oportunidad a Loy, que está ahí con nosotros aquí. Yo concluyo que pensamos que cuando Leonel vino sustituyendo a Balaguer era imposible. Don Loy, muy buenos días, y vamos a comenzar inmediatamente, aprovechando con usted, sobre el impacto que puede tener todas estas medidas arancelarias que tiene el presidente Trump de los Estados Unidos con Canadá, con México, con Rusia, con todo el mundo, si eso podría afectarnos a nosotros. Bueno, eso va a afectar al mundo entero, no a nosotros nada más. Los aranceles prácticamente es una vuelta al proteccionismo, y sabemos las consecuencias que tuvo
ese periodo, los años 60, 70, parte de los 80. O sea, ese proteccionismo generó crisis económicas mundiales muy conocidas que causaron graves efectos en el empleo. Los niveles de desempleo se dispararon en casi todos los países. En fin, un desastre, la inflación. Estamos volviendo otra vez, lamentablemente, a una etapa que se consideraba ya superada. Por eso se creó la Organización Mundial del Comercio, para regular esos temas arancelarios y que nadie impusiera arbitrariamente aranceles y que cualquier país que se viera afectado pudiera recurrir a la OMC. Y eso ha pasado inclusive con nosotros, que hemos sido muchas veces penalizados, como pasó con el tema con Costa Rica, que llevó una protesta a la OMC creo que por la prohibición de importación, no recuerdo de qué cosa, de Puerto Rico ahora mismo. Y nosotros también hemos hecho lo mismo con otros países que imponen aranceles arbitrarios. Y ahí se decide, en la OMC se decide, bueno, mire, tal país tiene razón, por tanto tiene que rectificar. Ahora no, ahora estamos hablando de una decisión unilateral del presidente Donald Trump, que ya tiene un arancel de 10 y después subió a 20% a China, también a Europa. Ambos están ya preparando sus medidas de respuesta, lo que quiere decir que también eso va a afectar al propio Estados Unidos, a los consumidores, a las industrias. Él ha estado vacilando con Canadá y México. Primero le aplicó el arancel de 25% y después echó para atrás y le dio un mes como de plazo para que los dos países tomaran medidas respecto a la migración y al fentanilo. O sea, esos son los dos temas que él argumenta: el cruce de la frontera y la entrada del fentanilo de Estados Unidos por parte de Canadá. Ahora volvió otra vez, cumplió el mes y decidió aplicar el arancel de 25%. Días después volvió a recular y dio otro mes de plazo, porque él sabe que ese arancel va a ser uno de los mayores problemas que va a tener Estados Unidos. Recuérdate que un carro en Estados Unidos, digamos un Ford, un Chevrolet, 40% de las piezas de ese vehículo provienen de otros países, especialmente de Canadá y de México. Entonces, si el vidrio retrovisor de un carro sí, no lo hacen en Estados Unidos, lo más seguro que traen un vidrio retrovisor, miles, para ponérselo a los vehículos Chevrolet o Ford, o también lo mismo pasa con el aro del vehículo, o pasa con muchas piezas que forman parte. O sea que el 60% es hecho en Estados Unidos, 40% importado. ¿Qué pasa si le aumentan un 25% de arancel? ¿A cómo va a costar un vehículo Chevrolet aquí? O al mismo norteamericano, al mismo público americano. Entonces estamos en una, escúchame, me llega a la mente, habla suavemente y lleva un garrote. Teodoro Roosevelt, la teoría del garrote. Estamos en una versión 2.0 de la teoría del garrote. Más o menos. En este momento. Más o menos. Estamos retrocediendo en eso porque obviamente se lo han advertido al presidente Trump, porque hay economistas allá que son premios Nobel que ya han escrito del tema. Ustedes lo pueden leerlo en la prensa, en los medios. En Bloomberg salen muchas informaciones sobre declaraciones de economistas que dicen el grave error de volver otra vez a esa guerra comercial, que todos los países se ven afectados. Ustedes dirán, bueno, mira, nosotros podemos beneficiar, un ejemplo. Uh-huh. ¿Qué pasa si le aplican 25% de aranceles a México para producir cierto producto, en una industria? Bueno, puede ser que ese empresario diga, bueno, déjame mudarme para República Dominicana, voy a ir a una zona franca de República Dominicana, voy a instalar mi empresa ahí y voy a exportar a Estados Unidos sin arancel. Mira, eso es una opción. ¿Qué pasa? ¿Eso a nosotros en qué nos beneficia? Bueno, primero es una inversión extranjera.
Segundo, eso va a crear empleo en el país. Entonces, todo eso hay que medirlo, como te digo, en los aspectos negativos y positivos. Es difícil decir, habría que, ni aún usando los métodos cuantitativos, un modelo econométrico, matemático, es difícil decir, mira, el resultado va a ser positivo o negativo. Muy difícil. Pero una de las situaciones estudiadas por el equipo económico de Trump es que ellos dicen que el 80% de las importaciones de México, de Canadá y de China, que ellos no pagan aranceles para entrar a los Estados Unidos, mientras que Estados Unidos sí tiene que pagar aranceles, igual que Europa. No, lo que se queja Trump es lo siguiente, es del IVA. Por ejemplo, en Estados Unidos, aquí por ejemplo, de entrada de un producto, tú aplicas el IVA. ¿Cuánto es el ITEVI? 18. 18. En Europa es mucho mayor. Claro, 22. Y lo que dice Trump es, bueno, pero cuando yo importo de Europa, yo le aplico un IVA mucho más bajito. Entonces tú me estás a mí aplicando 3 veces un valor de IVA a mis exportaciones de lo que yo pago aquí cuando tú me mandas tus vinos y me mandas tus vehículos. En eso es que está el problema de Trump. Y por eso él dice que quiere igualar, a través de los aranceles, compensar esa diferencia en los impuestos a los bienes industrializados que nosotros llamamos ITEVI o que ellos llaman IVA. Ahí que está un poco la cuestión. Pero los aranceles, en términos arancelarios puros, se supone que ahora mismo, antes de que llegara al poder, la Organización Mundial del Comercio tiene establecido un rango donde cada país se mueve y no ha habido problema con eso. O sea, el comercio ha fluido con mucha normalidad. China también tuvo una época donde simplemente manejó la tasa de cambio, la manipuló para abaratar los precios de su producto. ¿Te acuerdas cuando la China crecía a 10, 12%? Entonces venían aquí, vamos a decir, un zapato de plástico de China que costaba 100 pesos. Pero aquí había una industria que producía el mismo zapato, te costaba 120 pesos. Y tú decías, en zona franca, en zona franca. Y tú decías, ¿cómo es posible? Claro, porque ellos estaban prácticamente subsidiando la tasa de cambio, habían tumbado el valor de su moneda y salía mucho más barato, pero eso era una manipulación del yuan que creó una situación donde China, las exportaciones chinas llegaron a un nivel, más la balanza comercial de China llegó un momento que positivo, ¿no? Que casi alcanzaba el valor del PIB chino. Sí. Eso ha cambiado. Fíjate que una vez ellos ajustaron su tasa. ¿A cómo está creciendo China ahora? No, está mucho más lento. A 4.5. Ya esa época del 8, 10, 12, ya eso pasó. Ahora están compitiendo, porque también los trabajadores trabajaban con salarios muy bajos. Hoy ya no, ya los chinos están demandando salarios, ya hay que pagarle a los chinos. Ya no es el chino de hace 40 años, 30 años, que tú con $100 conseguís una... Ya no. El nivel de vida de China ha mejorado, los salarios se han casi quintuplicado y eso hace que China ahora tenga que competir más a través de la eficiencia, la productividad, que a base de manipulación de una tasa de cambio. Y en ese mismo orden de ideas que usted menciona, salario, ¿qué piensa usted del aumento de salario del sector privado y del sector público en la República Dominicana? En el privado está bien, más o menos yo considero que ese aumento compensa en gran parte la inflación de los últimos años, 2 años más o menos. Yo creo que la supera, o sea que es una decisión muy buena. Y en cuanto al público, al sector público, yo no haría aumento de salario. Hay demasiada gente en el gobierno. Tú estarías aumentando el salario a 700,000 y pico empleados. No, ahora, si tú me dices mínimo. El salario mínimo, yo lo que haría es subir el salario exento de impuestos sobre la renta
de su nivel actual, ajustarlo por inflación y ajá. llevarlo de 37.000, creo que es. Sí, que está la exención. Llevarlo a 45. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día el que gana 45.000, en vez de pagar impuestos por los 7.000 de diferencia, no pagaría nada. Y el que gana 100.000, en vez de pagar 65.000, pagaría sobre 55.000, o sea, pagaría menos. Todas las escalas de salario se beneficiarían si tú subes la exención del impuesto del impuesto sobre la renta a los salarios, o sea, llevarlo de 37 a 45. Sí. Eso es un aumento. Es un aumento. Sin aumento. Un aumento sin aumento. Simplemente, claro. Exactamente. Y un acto de justicia social, porque realmente ese aumento, ese desplazamiento que ha habido, porque no se ha aplicado el IPC al salario imponible, la renta, tiene más de 10 años sin aplicarse. Sí. Entonces, el que se haga un pequeño ajuste sería un alivio de parte del Estado para la carga impositiva del contribuyente. De una clase media. Clase media, media baja se beneficiaría. Sí, se beneficia, porque 37.000 pesos ya cualquier persona de clase media baja lo gana. Eso no es, sí, eso no ya es un salario. Por eso yo digo que eso hay que subirlo. Eloy, se está tratando en este momento el asunto de los subsidios. He visto que el presidente de la Cámara de Diputados dice que es imposible quitar los subsidios al hotelero, al sector hotelero, a la minería, mientras que el presidente del Senado dice que si se le quitan a todos, él estaría de acuerdo. Mira, yo he escrito mucho sobre reforma fiscal, tengo años en eso. Y he insistido en que este país, si no se hace una reforma fiscal, vamos a tener problemas. La economía se va a ralentizar, se va a comenzar a perder dinamismo, o sea, vamos a estar más alejados de su potencial, de 5 puntos y pico, o sea, eso va a suceder, y va a suceder a partir de este año, y se va a sentir más en los próximos años. Ahora bien, yo siempre dije que dentro de esa reforma, aunque la que se mandó penalizaba tanto al turismo como yo siempre dije que no se pueden tocar esos dos sectores. ¿Por qué no se deben tocar? Porque, señores, estamos hablando de un sector que está generando casi 11.000 millones de dólares al año y de otro que está exportando casi 7.000 millones al año. Yo creo que eso es lo que sostiene la economía ahora mismo. Ahora, aquí hay que hacer una reforma. Hay muchos puntos donde se tiene que reformar. Donde, por ejemplo, yo no diría nunca jamás. Como decía, ustedes se recuerdan cuando Sean Connery dijo, le preguntaron si iba a volver a hacer una película de James Bond. Él dijo, nunca más, nunca jamás. 11 años después, volvió a protagonizar a James Bond y la película se llamó Never Say Never Again. Okay. Nunca digas nunca digas no. El gobierno ha dicho no hay ni habrá una reforma fiscal en esta gestión. Yo digo, no digas nunca jamás. Yo creo que hay que comenzar con algo. Por ejemplo, yo haría una ley específica en este momento y después voy avanzando en años siguientes para regular el problema de la informalidad. O sea, yo el gobierno mandaría, digo, mira, olvidemos la reforma fiscal, pero mira, esta ley aplica un monotributo a todos los negocios informales, que estamos hablando del 85% de las microempresas son informales, y estamos hablando de que más del 50% del empleo es informal. Ese monotributo regularizaría la situación impositiva y también de la seguridad social de los empleados que están en el sector informal, que no reciben ningún beneficio. Entonces, eso permitiría también que muchas de esas microempresas fueran sujetos de crédito. Yo fuera el gobierno también y crearía un fondo de garantía con los bancos para que todo ese paquete de empresas, microempresas,
Una vez entre a ese esquema de monotributo, que paguen un monto mensual en función de venta, en función de número, lo que sea, es que una ley específica, serían sujetos de crédito y eso podría dinamizar, crear más empresas y expandir muchas de las que existen que no tienen tampoco acceso al crédito. Entonces yo comenzaría con el monotributo, me olvido del ITEVI, me olvido del IPI, me olvido de algunas. Entonces el año que viene, bueno, discutimos otra cosa, los bienes exentos, porque fíjate, las exenciones son 300 y pico de millones, 300.000 millones y pico al año, exoneraciones, excepciones. Pero ¿qué pasa? Lo que la gente no sabe es que el 70% de esas exenciones y exoneraciones es ITEVI. No es el turismo, ni la zona franca, ni las empresas que están beneficiadas de la frontera. Hay que revisar muchos de esos incentivos. O el cine, que dice, mira, nosotros aportamos aquí 200 millones de dólares de beneficios. ¿Por qué quieren aplicarnos impuestos? O quitarnos las exenciones al cine. Pero el problema es que el 70% es ITEVI. ¿Y cuál es el problema con el ITEVI? Que hay que hacer algo también gradual. Tú vas a coger este paquete de productos, quita 6 o 7, que son bienes, arroz, habichuela, leche, huevo, ese tipo de cosas. Y ese paquete, coño, bueno, vamos a comenzar con un 5%. A los 2 años le aumentamos un 5%. Y al tercer año un 5%. Y lo ponemos todo a 15. Bajamos de 18 a 15. Unificamos el ITEVI. Ese es uno de los problemas. Pero tú no puedes ir de 0 a 18. No sé si me entiende, como pasó con la propuesta que mandó el gobierno al Congreso, que a esos bienes exentos lo subía de 0 a 18. Imposible. No posible. Entonces, eso también fue un rechazo, generó una reacción muy fuerte que hizo que el presidente dijera, bueno, retiro la reforma fiscal. No, esa y el IPI, el valor de la propiedad. Y también con el IPI se cometió, todo, para mí, fue otro aspecto que debió haberse analizado mejor. Es otro impuesto que se tiene que revisar y mejorar, pero como digo, se podría hacer una ¿cómo se puede usar el nombre? Sistematizar eso poco a poco. O sea, ya que no se puede mandar una reforma completa, porque vamos a tener lo mismo. ¿Y qué piensa usted de los evasores de impuestos, que son los más grandes? Bueno, ese es uno también de los problemas más serios. Los evasores. Que nadie cae preso por evadir aquí. No hay un costo. No hay un costo. O sea, no hay una consecuencia. Mire, por ese tú sabes que yo siempre cuento eso en algunos programas. Aquí no creo que lo haya dicho, pero yo me reuní cuando era ministro, secretario de Finanzas. Yo me reuní con el director de Impuestos Internos de España. Y yo le dije, mire, pero yo veo que en una cena estábamos juntos ahí. Ha mejorado mucho la recaudación, ha disminuido mucho la evasión de impuestos en España. Me dijo, sí. Y yo le dije, bueno, ¿cuáles han sido las medidas que ustedes han tomado? Bueno, la más importante ha sido el efecto Lola. Y yo le dije, ¿el efecto Lola? Sí. Fue cuando metimos a Lola Flores presa por evasión de impuestos. Ahora Shakira. No, ya de ahí estoy hablando de más de 30 años. No, y ahora digo Shakira. Han caído muchas. No, le han recordado, se han mantenido recordándose lo que ellos están ahí. Se la han mantenido recordando. Cualquier persona que lo agarran y le dicen. ¿Y cuál es el último escándalo de someter a un evasor fiscal, empresario grande de este país? ¿Cuál es el último que conocemos? Porque yo no conozco ningún caso y yo siempre estoy pendiente de. Yo no recuerdo. Aquí yo nunca he visto un empresario sometido. Ni un no, porque la gente lo que hace es que cuando lo descubren el fraude, se sientan a negociar. Sí, pero ese es el error, porque el error es el error de efecto. El error, eso que usted plantea se llama efecto. Entonces ahí eso manda una señal a los demás. Entonces si tú castras el efecto, estás haciéndole más daño que bien, porque está bien, tú puedes llegar a un acuerdo en cualquier momento, estado de causa, somételo al show, da el mensaje y después tú lo recoges, pero él lo hizo. Sí, pero como te digo, la costumbre, y no estoy hablando de un gobierno en particular,
No te hablo ni de este, ni del anterior. Ni No, no, La no. costumbre es Estamos hablando a nivel de Estado. llamar al contribuyente o con amnistía fiscal. Cuando el gobierno ve simplemente que mucha gente está atrasada con el pago del IPI, miles de personas no lo pagan o con el mismo tema del impuesto, entonces hacen una amnistía fiscal. Sí, le dicen, miren, le vamos a dar hasta el año tal, le vamos a eximir del pago, pero usted tiene que de este año aquí ponerse al día y ya ¿no entiendes? Pero lo que pasa es que recuérdate que cuando se hace el IBSS, Impuesto a Vivienda, Solares Urbanos no edificados, en el 1986, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, es que se crea la ley. Sí, yo sé. En el 86. Oiga, ¿cuál es? Viviendas suntuosas. Hoy día, un apartamento de una clase media baja cuesta 10 millones de pesos. Estoy de acuerdo. Y resulta, o se puede pasar algo, pero resulta que ese ciudadano compra un apartamento de bajo costo en la Jacobo, lo paga, sigue intentando escalar socialmente, escaparse de una clase social para otra, y con el comodín de ese pago se muda por un apartamento que le cuesta 14 millones de pesos. Pero pasa que él nada más dio 5, que fue la venta de aquel apartamento, lo otro lo debe, entonces yo voy a pagar al fisco por lo que no es mío, porque yo estoy pagando, ese dinero no es mío. De hecho, el fisco está recibiendo beneficio porque de las ganancias de la institución de intermediación financiera, el fisco come, el fisco cobra, entonces yo estoy pagando indirectamente. Entonces yo voy a pagar porque anteriormente, acuérdense que cuando se hizo la ley, todas las viviendas que tenían hipoteca, no pagaban, por eso le ponían hipoteca. Claro. Entonces ahora eliminan eso, unifican una excepción para todos los inmuebles que tú puedas tener, todos los inmuebles. No, sí, pero vamos por parte. Eso pasa en casi todos los países del mundo. Sí, sí. O sea, tú no podías pagar IPI sobre esta, porque entonces ahí había gente que decía, bueno, esto vale menos de 6 millones, esta menos de 8, esta menos de 7, y resulta que el tipo tenía 10 propiedades, pero no pagaba IPI, porque todas, no, pero tú vamos a sumar todo eso. Estamos de acuerdo. Y sobre eso usted va a pagar. Pero vamos a poner un valor real de vivienda suntuosa. Bueno, se puede subir a 12 millones, qué sé yo. Que 12 millones vale nada. Señores, nos vamos a un cambio. Es que debemos, porque el peso de la clase, óyeme, el que tiene ahora mismo como único inmueble una propiedad, una casa que cueste 20 millones de pesos, está pagando ahora mismo el martes, el día 11, hay que pagar el primer pago del IPI. El martes, el primer pago del IPI, ese va a tener que pagar 50 mil pesos por lo menos. Porque son 100 mil que paga esa propiedad. 50 mil pesos, perdón, Martín. Si tú pagas, no, yo también lo pago. A mí me salió de 100, yo tengo uno de 160 en la costilla pegado, pero el problema no es ese. El problema es que yo me he vuelto inquilino del Estado ahora en mi propiedad. Porque tengo que pagar, si tú divides ese pago mensual, lo llevas a meses, yo estoy pagando 15 mil pesos mensuales al gobierno por vivir en mi casa, que me costó mi dinero, que por demás tuve que pagar un 3% de transferencia. Sí, pero eso es... Y debo en el banco. Señores, vámonos a un cambio. Y tenemos otro tema tan interesante como el que ustedes están tratando en este momento. Vamos al cambio. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide
my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, hoy es día de Francisco del Rosario Sánchez. ¿Quién fue Francisco del Rosario Sánchez, historiador? Señores, mi tío Francisco de Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria, claro, porque lo que somos Sánchez tenemos que untarnos, ¿no? Uno se tira para lo bueno, uno aspira a lo bueno a lo mejor. Fusilado por Santana, para muchos traidor, para otros un ideólogo, porque también fue padre de la República. Recuérdense que Santana proclamó la independencia primero que la Trinitaria en Santo Domingo, un dato que mucha gente quizás no están al día, pero podemos avanzar en ese tema. Francisco de Rosario Sánchez fue un hombre de armas a tomar, dicen que fue realmente el que dijo que iba a ser, cuando el 27 se medio tranca el juego, dice, no, es aquí, es ahora. Pero la valentía de él mayor, para mí, es cuando es detenido, cuando lo presentan al paredón, que dice, yo soy responsable de todos los actos. Mis compañeros que estuvieron conmigo, nada tienen que ver con eso. Pero tu amigo Santana, como quiera, lo fusiló. Lord y gloria a este padre verdadero de la patria, y que otra cosa grande de él fue que él fue proclamado presidente de la República y cedió la presidencia para que viniera un hombre terrible como fue Bobadilla. Señores, continuamos con el programa. Don Lloyd, el asunto del alza de los dólares en este momento. Sí, quiero hablar un poco, terminar un segundo, con los impuestos a los intereses generados por ahorro. A veces hay muchos impuestos que definitivamente hay que eliminar. Perdón, Lloyd, acuérdese que eso lo estábamos hablando fuera. Acuérdese que hacemos un programa en cámara y otro detrás de cámara. Cuando fuimos al corte nos quedamos en la discusión del impuesto del 10% a los beneficios de la renta de banco. Y ese es el tema que usted... Pero las cosas no pueden hacerse así, no se pueden hacer a media. Por eso digo que una reforma fiscal es un proceso complejo, porque tú no puedes quitar impuestos aquí y aquí, eliminar esto. Ajá, entonces, ¿y mis ingresos? ¿Cómo yo atiendo las necesidades de mi país? Claro. ¿Cómo yo financio los gastos que tiene un gobierno? No, tú tienes que ir viendo de donde tú puedes aumentar impuestos y donde tú puedes eliminar impuestos. Porque al final la idea es aumentar los ingresos. Y eficientizar. Entonces, una decisión solo no puede ser así aislada. Por eso digo, la eliminación de algunos impuestos que sabemos que no son quizás justos o no son beneficiosos para el país, agradables, tienen que ir dentro de un paquete completo de cambios y reformas. Volviendo a la pregunta suya, Martín, no hay problema con la tasa de cambio, fue que mencionaste. Ajá. Hay un proceso de mini devaluaciones normales. Yo escribí sobre ese tema hace poco y dije que el marco macroeconómico que se hizo el año pasado para elaborar el presupuesto de este año establece, y lo puede ver en la página web del Ministerio de Economía y Planificación,
que la devaluación del peso en el 2025 iba a ser de 5.50. El año pasado fue de 5 y se cumplió. ¿Qué pasa? Eso fue en octubre. Se supone que la tasa de cambio, para que promedie ese incremento de 5.5%, tiene que cerrar en 64.50 en diciembre, porque comenzó en 60.9. En enero, principio de enero, el cambio era 60 pesos con 90 centavos por dólar. Para que el promedio, para que ese crecimiento se dé, tiene que terminar en 64. Si tú me preguntas cómo va a terminar la tasa, yo te diría 64.50 a fin de año. Pero resulta que llega Trump en enero al poder. Eso no estaba previsto cuando el Ministerio de Economía hizo su programa de macroeconómico. ¿Y qué pasa con Trump? Que a partir de la llegada de Trump ha habido un fortalecimiento del dólar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que el euro, que costaba $110, un euro, hace 2 meses, un mes y medio, hoy está en 104. O sea, el euro subió otra vez a 107 por ahí. Pero el euro se derrumbó. ¿Por qué? Porque el fortalecimiento del dólar debilita otras monedas. Estamos frente a un escenario nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estimo que este año la devaluación podría estar entre 5.50 y 6.50. Pudiera subir un poco más. O sea que en vez de cerrar en 64.50, podría cerrar en 65 o 65 y algo. La tasa de cambio. Hoy está en cuánto? En 62.70, creo. Ayer el viernes cerró en 62.70. Y algo, la reserva del Banco Central, que estaban en 12.300 hace un mes y pico, ahora están en 14.900. Quiere decir que si el Banco Central quisiera, ahora mismo, baja la tasa de 62.70, la baja a 62 si quiere, pero esa no es la idea. La idea es, porque tiene el dinero para hacerlo, tiene las divisas, para poder decir, mira, voy a tirar a la calle a los bancos tanto para que baje la tasa. No, la tasa debe ir moviéndose de acuerdo a cómo están, primero la oferta y la demanda de dólares, los rendimientos en dólares que está pagando hoy en día el Tesoro, que han aumentado. Hay factores ahí que juegan un rol importante en lo que se llama el equilibrio cambiario. Además, tú no puedes forzar a una sobrevaluación del peso porque afecta al exportador, afecta al que recibe una remesa, afecta al turismo. ¿Me entiendes? Tú no puedes forzar a la baja una tasa de cambio, no. Deja que ella se mueva buscando su equilibrio. Si es 62-72 y el mes que viene puede llegar a 63, deja que siga haciendo esas mini devaluaciones, como digo, porque al final de cuentas yo creo que este país tiene una meta importante, que es aumentar las exportaciones. Nuestro déficit comercial está en alrededor de 12.000 millones de dólares al año, el déficit de la balanza comercial de bienes. Entonces yo creo que además todo el que recibe su chelito de Estados Unidos, de España, le rinde más. Y el turista que viene aquí entiende que encuentra el país también un poco más barato. Los turistas no van a los... O sea, hay turistas de clase media que no pueden darse el lujo de ir a sitios, tienen que buscar a qué precio puede pasarse una semana o 15 días en un hotel que esté al alcance de sus ingresos. Lloyd, no puedo dejar. No hay peligro de evaluación, o sea, quiero dejar eso claro, porque a mí me llaman por teléfono a cada rato. No hay Marcón, peligro. ¿Tú crees que se va a devaluar el peso? ¿Tú crees que cambio ahora? ¿Tú crees? Olvídense de eso. No hay peligro. Ahora bien, don Lloyd, tenemos en la palestra, en este momento, el ex dueño o presidente de Baninter, que está haciendo unas reclamaciones
él está pidiendo mediante instancia que le den cuál es la deuda que tiene en este momento después de haber sido condenado y de guardar prisión, no sé si 8 años o 10 años. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Usted piensa que debe seguir utilizando los mecanismos legales o cómo para que él pueda saber cuánto es que él debe? Bueno, mira, a mí me resulta un poco difícil hablar de eso porque yo estoy sometido en el expediente que él sometió a la justicia. Él me incluye a mí, ¿no? Como a otro funcionario, tanto de la época de mi gestión como de la gestión actual. También hay empresarios a los que reclama, etcétera. Es un tema que ahora mismo está pendiente de la fiscalía, a que yo creo que él tiene todo el derecho a hacer su reclamo, es un ciudadano ya libre. Y yo obviamente debería abstenerme de opinar porque yo entiendo que es lo correcto. Yo soy parte involucrada en el expediente, ¿no? Lo entendemos. Pero don Loy, a usted tenemos siempre que aprovecharlo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de estos sindicatos como es la ADP y como el Colegio Médico? Usted ya que no está retirado, pero es economista. Mira, yo creo que básicamente el gran problema aquí es el tema educativo. Aunque también la salud, para mí son los dos temas más importantes, salud y educación. Un país que no avance en salud y educación no avance en más nada, en ninguna otra cosa. Puede crecer la economía al 8% si tú quieres. Si el país no mejora su educación, no mejora su nivel de salud, no saldremos nunca del subdesarrollo, simplemente seguiremos siendo un país de tercer mundo. El problema con educación básicamente es que obviamente la ADP ha estado actuando con un sesgo político muy pronunciado, no tanto el Colegio Médico, que es más, quizás siempre está pidiendo, protestando, demandando, etcétera, pero con la ADP ya se nota mucho el sesgo político, ya que está hoy en día controlada por un partido de oposición. Y eso está afectando mucho a la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque defienden a profesores mediocres, incapaces, evitan que las evaluaciones al profesorado se hagan de una manera estricta y exigiendo una calificación por lo menos mínima para poder seguir dando docencia. Ellos siguen protegiendo a mucha gente, a todo ese tipo de profesores, como digo, que no tienen calidad para enseñar, ni a un estudiante de cuarto o quinto grado. No están en capacidad de enseñar. Y eso tú no puedes defender esa situación, simplemente porque tú estás sindicalizado, porque tú estás proteger a todo el mundo sin... La ADP es la primera que debería velar por mejorar la calidad del profesorado. No es educación, no, es el propio sindicato. Pero aquí, lamentablemente, tenemos un serio problema en el nivel de enseñanza. Y no es ni por la educación ni por los estudiantes, es por el profesorado. Bien. Don Loy, ya el cierre, perdón. Dame un segundito que es muy breve. Don Loy, la ley de extensión del dominio. ¿Qué pasa? Que no se acaba, que se ha quedado como una ley en desuso. Bueno, no, esa ley es muy importante. El gobierno se supone que podrá hacer uso de ella en algún momento, pero ya eso está en manos de ellos. Pero eso se aprobó, una nueva ley, y como digo, fue una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que se aplicara esa ley para que recuperar bienes del gobierno del Estado, ¿no? Pero ya eso yo no sé cómo va ese proceso, pero es muy importante la ley de extensión de dominio. Don Loy, ya el cierre, no quería dejarlo que se nos vaya sin saber. Mucha gente se ha apropiado aquí de bienes del Estado. Claro. No queremos dejar el cierre, don Loy, sin saber el efecto que tendrán el mantener la guerra en Ucrania, ahora con la declaración de Zelensky, que la paz está lejos, la guerra que tiene Israel, y el conato de guerra que tenemos aquí en Guyana con Venezuela,
en el que los Países Bajos están haciendo ejercicio militar en combinación con Reino Unido y los Estados Unidos. Todos estos movimientos que hace mucho que la humanidad estaba en paz, tranquila, ¿qué efecto tendrán en la economía dominicana? Bueno, yo no creo que Venezuela se arriesga a meter la mano militarmente en Surinam. Creo que sería una estupidez de Maduro, y más en las condiciones de un gobierno ilegal y de un presidente que no es reconocido casi por nadie. Hacer eso sería un suicidio político. En el caso de Ucrania, obviamente, Trump se dio cuenta de que las cosas no son como él piensa. Una cosa es, ¿cómo se dice? Una cosa es con guitarra y otra con violín. Es muy bonito decir, en 24 horas voy a acabar la guerra de Ucrania. Sí, 24 horas, 2 meses ya, y lo que tú has hecho es complicarla. Ahora está peor. Señores. Entonces, y lo de Israel y Hamas, bueno, tiene 3.000 años y va a seguir. O sea, van a pasar 1.000 años más. Y el problema entre Israel y los musulmanes, los árabes, Líbano, la Franja de Gaza, eso va a seguir por años. Eso no... Señores, el programa ha terminado. Vamos a convocarlo, Guillermo, para otro programa, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Pero siempre... Tipo, usted hace mucho que me invitó la última vez, hace como 2 bueno, años. pero tú tienes un espacio y no has querido. No, usted sabe que cuando usted me invita, si me invitan, yo no busco ir a los programas, sí. Nadie yo lo llamo, ni mucho menos, pero siempre estoy abierto dentro de mis posibilidades de aceptar las invitaciones que me hacen, realmente personas como ustedes, en este programa. Gracias. Señores, el programa ha terminado, pero siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Y salud al Papa para que y mucha salud al Santo Padre. Gracias, don Loy, por su visita. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga a todos y salud para el Santo Padre. Nos mantenemos en oración.